señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, Presidenta. Tenemos para la sesión de hoy los siguientes documentos. En primer término, oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. También se ha presentado urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para establecer un impuesto específico a la acuicultura. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables a ciertos delitos contra la propiedad cuando sean cometidos mediante la irrupción simultánea y sorpresiva de una pluralidad de personas. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes del sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3500 de 1980 retirar el 10% de sus fondos previsionales. También tenemos proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un royalty portuario. Tenemos reemplazos, el diputado don Jaime Mulet reemplaza a la diputada doña Carol Cariola y por don Gustavo Benavente, don Eduardo Cornejo. Tenemos pareos también, Presidenta, don Raúl Leiva con el señor Andrés Longton, los diputados Luis Fernando Sánchez con don Leonardo Soto y la diputada doña Camila Flores con la diputada doña Lorena Frías. Finalmente, correo electrónico de la Fiscalía Nacional por el cual el señor Fiscal Nacional excusa su asistencia porque fue invitado a esta sesión con motivo del proyecto en tabla. Asistirá en su representación y en forma telemática la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, la señora Tania Gajardo Orellana. Eso es todo, Presidenta. Gracias, señor secretario. ¿Y la mocionante del proyecto no estaba citada para hoy día o ya sí, presentó? La diputada doña Giovanna Ahumada, junto con los demás mocionantes, fueron invitados también a participar en esta sesión. Y ya, perfecto, muchas gracias. Antes de pasar a la orden del día, palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Muchas gracias, Presidenta. Qué bueno que usted comience su gestión con puntualidad, que también hace tiempo que no veíamos por acá. Lo otro es recordar que ayer, frente a la ausencia de la mayoría de la comisión, le hizo una petición que entiendo que usted acogió, en el sentido de que los demás parlamentarios pudiera usted llamarlos a que tuvieran una asistencia regular y ojalá puntual en la comisión en el tiempo que queda de esta legislatura, que son varios meses. Porque ayer, por ejemplo, cuando sometimos a votación en general un proyecto muy importante, estuvimos a un parlamentario de no poder tener el quórum para votar, en circunstancias que yo entiendo que la mayoría de los parlamentarios se encontraban como corresponde dentro del Congreso, pero no como corresponde en esta sesión. Por otra parte, también en esa misma conversación de ayer, usted misma señalaba que iba a hacer los esfuerzos para que el Ejecutivo, el colegislador, pudiera estar presente en nuestra tramitación, tanto de los proyectos del Ejecutivo como en los que, a pesar de no provenir del Ejecutivo, son, me imagino, de interés del Gobierno. Entonces, que pudieran estar presentes. La verdad es que llevamos un tiempo de una ausencia. Parece que el ministro Gajardo está preocupado de otros asuntos que son bien graves en realidad, pero sería bueno que estuviera aquí, que es donde le corresponde estar. Por otra parte, Presidenta, en relación a la cuenta, quisiera pedirle, si fuera tan gentil, por su intermedio al señor secretario, que pudiera reiterar la información respecto de un nuevo proyecto de retiro que entiendo se adjunta a la cuenta de hoy y que me perdí los detalles. Gracias, diputada Giles. A ver, vamos a ordenar un poco los temas. Lo primero es que lo que señalamos ayer fue que le íbamos a solicitar al Ejecutivo que esté presente en la discusión del proyecto que tipifica el reclutamiento de menores, y en eso ya estamos haciendo las gestiones. Para el proyecto de hoy, el Ejecutivo no fue invitado.
Entonces no es que haya sido invitado y se haya excusado, sino que no fue invitado. Si alguien cree que es importante su asistencia acá, le pido lo solicite o lo podemos acordar ahora por unanimidad, invitar al Ejecutivo la próxima vez que este proyecto de ley se ponga en tabla. ¿Les parece a todos? Sí. ¿Sí? Ya. Acordado. Yo le doy la palabra, diputado Alessandri. En tercer lugar, le voy a pedir al secretario que nos entregue la información del proyecto boletín 17866 y le vamos a dar un poquito de plazo para que nos responda eso, porque según lo que yo entiendo en la mañana se votó en la sala que ese proyecto se fuese a la Comisión de Economía antes que ingresar a la Comisión de Constitución. Entonces yo creo que le vamos a pedir al secretario que nos chequee esa información, porque si no habría que hacer los ajustes correspondientes. Y finalmente, además, en cuanto a los invitados, vamos a, como me comprometí, a hacer la votación correspondiente para que doña Tania Gajardo Orellana pueda intervenir en representación de la Fiscalía Nacional. Y en cuanto a la asistencia y puntualidad de los parlamentarios y parlamentarias, acá somos todos adultos, creo, y todos conscientes de nuestras obligaciones que nos competen como representantes de nuestros distritos. Creo que en eso, si la ciudadanía quiere juzgarnos, le haría muy bien hacer un recuento. Todos los videos sobre las asistencias a la comisión están en la página del Congreso, porque creo que esto es una actitud de irse de la comisión antes que termine, que cometen varios parlamentarios y parlamentarias. Yo no me atrevería en ningún caso a señalar que hay uno u otro parlamentario que comete esa falta, sino que creo que hay más de uno o una. Ante eso, como presidente de la comisión, hago un llamado a que estos meses que nos quedan de esta legislatura asistamos de manera puntual para poder avanzar en las tablas y en las demandas de la ciudadanía. Eso. Diputado Alessandri tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quería pedirle que pudiera evaluar con la Secretaría la posibilidad de poner en tabla el proyecto de ley de reforma constitucional que hace extensible el recurso de protección al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, boletín 17.340-07. Yo sé que la lista es larga de los proyectos, pero en estos meses que quedan, que son 5, un poco más, creo que es posible discutir en esta comisión proyectos como este. Muchas gracias. Gracias, diputado Alessandri. Todos sabemos acá que ayer asumí esta presidencia y por lo tanto estamos juntos con los equipos. Quiero agradecer ahí el trabajo del equipo, del señor secretario. Ayer me entregaron un listado justamente de cuáles son los proyectos de ley, los que tienen urgencia, que por tanto por disposición constitucional les vamos a dar prioridad, y después una serie de proyectos que o lo han solicitado ustedes varias veces que se pongan en tabla, u otros que además han tenido ciertas sesiones acá y después se han interrumpido. Entonces, les pido que me den un par de días. Lo que le he pedido también es a mi asesora que se contacte con los de ustedes, porque vamos a establecer un orden de prioridad que a todos nos deje tranquilos, considerando también cuáles son los últimos proyectos, de qué autoría que se han puesto en tabla, que hay parlamentarios que no han puesto proyectos en tabla hace mucho rato, y creo que ellos también debiesen tener prioridad. Diputada Frías. Gracias, presidenta. Quería pedirle, en función de lo que usted decía, dos cosas. Una, que efectivamente volvamos a las urgencias y que se mantengan. Y lo segundo, que dentro de las mociones, y considerando que estamos en un periodo electoral, considerara un criterio también de cuán transversales son los proyectos, porque creo que tienen más posibilidades de salir adelante y no se prestan, digamos, para que solo sea una contienda para que salga en redes sociales. Gracias, diputada Frías. Sí, diputado Soto tenía la palabra y después el diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera, en esta, su primera sesión como presidente de la comisión, desearle el mayor de los éxitos. Estamos al final de un periodo legislativo, de un periodo presidencial, pero igualmente existen iniciativas legales tanto del Ejecutivo como también mociones parlamentarias que pueden ser de mucha utilidad para toda la gente.
en cuanto respalden derechos ciudadanos, en cuanto resuelvan conflictos institucionales o finalmente resuelvan conflictos sociales. Desearle el mayor de los éxitos y en segundo lugar, como criterio para poder poner en tabla proyecto de ley, yo creo que es fundamental que usted cumpla rigurosamente el deber que tenemos todos los parlamentarios, particularmente los que dirigen comisiones, de poner en tabla proyectos que tienen urgencias formuladas por el Ejecutivo reglamentariamente. En esto no existe una libertad completa o discrecional para decidir qué ponemos en tabla. Tenemos urgencias que fija el Ejecutivo y esas nos obligan, dentro de los plazos de la urgencia, a colocarlo en tabla y despacharlo también como a la sala para poder ser votado allá. En el pasado hemos tenido presidentes y presidentas que han respondido de alguna manera a esa idea, pero no rigurosamente. Yo le pido que la cumpla al 100%, porque de esa manera nosotros también cumplimos con nuestro deber. A veces es fácil imputar a otro que no cumple con sus deberes cuando uno no lo hace. Por eso yo creo que nos vamos a entender muy bien si logramos cumplir entre todos reglamentariamente nuestras obligaciones, que es despachar proyectos con urgencia. Si hay otro espacio, por supuesto podemos ver mociones y ahí usted podrá arbitrarlo. Pero la primera prioridad son las urgencias formales sobre el proyecto de ley del Ejecutivo nuestro que estén en esta comisión. Gracias, diputado. Gracias, diputado Soto. Vamos a considerar lo que señala. Diputado Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. A ver, la diputada Freyes por su intermedio hizo una solicitud recién de que los proyectos de ley puedan priorizarse según la transversalidad de los mismos. Y me gustaría saber a mí, consultarle por su intermedio a la Secretaría qué disposición de nuestro reglamento permite hacer esa clase de juicio. Porque, o sea, nosotros tenemos aquí una subcomisión de reglamento, estamos tramitando distintas modificaciones al reglamento, pero no recuerdo que eso haya sido parte de la discusión, modificar en nuestro reglamento para hacer ese tipo de juicios al momento de establecer cuál proyecto de ley se discute antes y cuál después. Entonces me gustaría saber si es que algo cambió o efectivamente el reglamento sigue diciendo lo que, entiendo yo al menos, ha dicho siempre, que ese tipo de consideraciones son más bien irrelevantes al momento de decidir qué proyecto se tramita antes y cuál después. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Sobre el punto entiendo diputada Frías y después la diputada Giles. No existe nada en el reglamento que sugiera algo así. Y creo que usted lo sabe también. Lo único que estoy diciendo es que ya que la presidenta tiene la facultad de establecer la tabla, que hay en el reglamento una priorización de acuerdo a las urgencias, que después vienen mociones, que estamos en periodo electoral, le sugiero un criterio que puede hacer que un proyecto avance o que no avance. Eso es todo. Gracias, diputada Frías. Diputada Giles. Sobre el punto. Sí, tenía la palabra la diputada Giles, que la solicitó todo antes, y después el diputado Sánchez. Diputada Giles, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, respecto de algo que ha dicho el diputado Sánchez, quisiera comentar que la llamada subcomisión de reglamento no está tramitando nada, puesto que el único lugar donde es posible tramitar es aquí, con la presencia de todos los titulares y en las sesiones ordinarias. Una subcomisión de reglamento que entiendo que existe, digamos, los diputados pueden reunirse, los que quieran, a celebrar el cumpleaños del diputado Sánchez o hablar respecto al reglamento y hacer las proposiciones que mejor les parezcan, pero las tramitaciones única y exclusivamente se pueden producir aquí y en ese terreno, digamos. Yo he sido en el pasado muy enemiga de comisiones, incluso supuestas comisiones legislativas en la moneda, instaladas en el gobierno pasado, por ejemplo. Entonces es peligroso. El único lugar de tramitación es este. Y en las sesiones ordinarias de esta comisión o las que sean citadas. Respecto de lo que se está comentando, presidenta, yo por supuesto que estoy muy de acuerdo en que se respeten las urgencias como lo mandata nuestro reglamento. Sin embargo, quiero decir que hay una regla que me parece muy importante, y es que el presidente de la comisión es quien define qué pone en tabla. Y para ese efecto, el presidente de la comisión es
francamente omnipotente, según nuestro reglamento y según la experiencia. Por eso es tan importante llegar a la presidencia y es tan importante quien llega a la presidencia de esta comisión y es tan importante quien le da su voto para que llegue a la presidencia de esa comisión, ¿ya? Porque justamente eso es lo que se juega. Entonces, la presidenta en este caso tiene la potestad de hacer francamente lo que se le venga en gana respecto de la tabla. Y en ese sentido, a mí me parece que sería interesante considerar los criterios que aquí se han sugerido, en términos, por ejemplo, de que tengamos un día de tramitación de las mociones parlamentarias, eventualmente, que haya un requisito, un criterio de justicia, en términos de que todo el mundo está en campaña y todo el mundo va a bregar por poder hacer su video con su proyecto puesto en tabla, y que más bien lo que nos interese sea un criterio legislativo, es decir, qué cosas son más urgentes, y efectivamente el criterio de la transversalidad en ese sentido me parece importante, porque representará la soberanía popular que está aquí a través de los 155. Si hay más parlamentarios que están interesados, seguramente eso dice algo. En ese sentido, por ejemplo, le recuerdo que, no me cabe la menor duda, sin hacer la revisión que usted ha indicado hacer a la Secretaría, que hay un número importantísimo de proyectos de retiro presentados por todos los sectores de la Cámara, ¿ya? Que están también esperando su turno. Entonces me parece que efectivamente ese debería ser un criterio, la transversalidad y la cantidad de proyectos que se han presentado, como fue, por ejemplo, respecto a la dieta parlamentaria, en que había 41 diputados que estaban detrás de esa propuesta de proyectos refundidos. Gracias, diputada Giles. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar la palabra al diputado Sánchez, que ya la había solicitado, y después vamos a escuchar al secretario para que nos explique cuál es el funcionamiento de la subcomisión de reglamento, de dónde nace, y además, más o menos, cómo regula el reglamento la formación de las tablas en los diversos días, y además nos va a dar la información sobre el proyecto del 10% de retiro. ¿Ya? Diputado Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias también, por supuesto, a la diputada Giles y a la diputada Frías, que nos ilustran en la conversación con sus planteamientos, y yo quiero hacer una propuesta alternativa. La diputada Frías decía que juzgásemos los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria según qué tan transversales sean. Yo tiendo a adherir más a lo que plantea por su intermedio la diputada Giles, aquí que cada uno tenga el espacio para impulsar su iniciativa. Y bueno, no sé, pues si los diputados del Ejecutivo quieren impulsar una iniciativa, por ejemplo, para regularizar migrantes o alguna otra cosa que está tan en boga hoy día, en la línea de lo que plantea Janet Jara o el gobierno, bueno, podrán hacerlo. Y nosotros, en el fondo, yo personalmente, si quisiésemos solicitar, y aprovecho de hacerlo, porque es un proyecto de ley que lleva ya hace bastante tiempo y no hemos tenido tiempo para ponerlo de nuevo en tabla, la discusión del tema de la legítima defensa, que volvió de sala, y bastaría simplemente con ponerlo en tabla para poder llegar a acuerdo ahí, que hay un acuerdo hoy día con varios diputados de ajustarlo un poco, ese proyecto de ley. Podemos avanzar con esas cosas también, y que cada uno tenga su espacio. Entiendo que ese ha sido el criterio que ha primado hasta el día de hoy, y en ese sentido me parece que eso sería lo más adecuado y justo, por supuesto, con la representación que cada uno de nosotros tiene ante la ciudadanía y también como representantes de la totalidad del Congreso. Gracias, diputado Sánchez. Secretario. Gracias, presidenta. En relación con las consultas que se han formulado, en cuanto a la subcomisión de reglamento, esta subcomisión, la creación de subcomisiones por parte de las comisiones técnicas está contemplada en el reglamento. Permite que la comisión pueda designar a un grupo de diputados para que estudien determinadas materias. El propósito de esto no es que la comisión, y eso quiero aclararlo, no intervenga en la tramitación de un proyecto o una materia determinada, sino que la subcomisión sirva como una fórmula para que se vaya adelantando una materia, se vaya discutiendo, y luego la subcomisión haga la propuesta o la presentación a la comisión técnica para que ésta decida aceptarla, rechazarla, modificarla o sin duda agregar otras cosas, porque eso no impide que la comisión pueda cambiar, modificar, etcétera. En cuanto a la formación de las tablas por parte de los presidentes, cuando se constituye la comisión,
eso se hace sistemáticamente, se faculta al presidente o a la presidenta para los efectos de que pueda ir formando las tablas sesión a sesión, dándole prioridad, por supuesto, porque además es una obligación, a las urgencias que se ha ido presentando por parte del Ejecutivo y luego incorporando los proyectos que, según su sano criterio, se puedan ir tramitando, sin perjuicio de que la comisión, como cuerpo colegiado, pueda también acordar, decir, queremos que se vea este proyecto o establecer un sistema como lo está planteando la diputada Giles, por ejemplo, o la diputada Frías o el diputado Sánchez, como para poder ir determinando o priorizando determinados proyectos. Respecto al proyecto que se presentó sobre el retiro de 10% de los fondos previsionales del diputado don Gaspar Rivas, no estaba en el sistema, pero nosotros consultamos, Soledad consultó a la Secretaría y efectivamente este proyecto se derivó en primer término a la Comisión de Economía y una vez que sea informado por Economía va a pasar a la comisión nuestra presidenta. Eso sería. Gracias, secretario. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya. Terminamos entonces con la cuenta. Antes de iniciar la orden del día, quisiera solicitarle a la comisión que corrigiéramos una decisión que adoptamos ayer. Ayer adoptamos una decisión contradictoria, por error mío. Establecimos 2 semanas de plazo de indicaciones para el proyecto de ley de reclutamiento, pero cuando establecimos la fecha pusimos una sola semana. Entonces le quiero pedir a la comisión que establezcamos el plazo para el 14 de octubre. ¿Hay unanimidad? Ya. Acordado. Muchas gracias. Sí, diputado López. ¿Está en la cuenta todavía, no? ¿Terminado la cuenta? No, había terminado. Ya. Perfecto. Pasamos a la orden del día. La presente sesión ha sido citada con el propósito de continuar con la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de reprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile. Boletín número 16.773-07. Se ha invitado a los autores de la moción, al señor fiscal nacional o a quien asista en su representación, y al señor fiscal regional de Antofagasta, don Juan Castro Bequios. Se encuentra presente vía Zoom la señora Tania Gajardo Orellana, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas. Le agradecemos la presencia. Se ha excusado el señor fiscal nacional y por lo que entiendo ya habíamos acordado que pudiese representar a alguien en la comisión el fiscal nacional y por tanto no tenemos que pedirle unanimidad para que intervenga. Antes de dar la palabra a la señora Gajardo, diputado Longton, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sin perjuicio de considerando que el proyecto es muy relevante desde el punto de vista de lo que significa la reprochable conducta anterior, yo por lo menos soy de los que creen que no debería existir esta atenuante. Todos deberíamos partir con la conducta, en el fondo, sin ningún tipo de beneficio por tu comportamiento. Todos deberíamos asumir que tenemos que tener un buen comportamiento y no una licencia para poder delinquir una vez. Pero, presidenta, a mí me parece que este proyecto, y si no me falla la memoria, lo aprobamos hace algún tiempo en la Comisión de Constitución y está despachado al Senado. Y que fue parte de modificaciones que tenían que ver con el tema de extranjería a propósito del tema penal que tratamos en esta comisión, y venía incorporado el tema de eliminar la irreprochable conducta anterior cuando no se tenían los antecedentes en el país de origen. Entonces, quisiera, sin perjuicio obviamente, seguir tramitando el proyecto, revisar con la Secretaría para no repetir 2 veces la misma tramitación, ¿no? Sería absurdo que el Congreso cayera en la famosa permisología que queremos combatir, ¿no? Que estemos tramitando 2 veces proyectos que ya aprobamos. Entonces, presidenta, yo le encargaría que pudiera revisar dicha situación para no repetir una tramitación de un proyecto que ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado Longton. Así lo vamos a hacer. Diputada Giles, ¿había solicitado la palabra? Sí, presidenta. Muy brevemente, insistir en la necesidad de que de ahora en adelante, ojalá si a usted le parece, si la comisión lo acuerda o como sea el caso, no se abran las invitaciones en el sentido, por ejemplo, de la Fiscalía o que la Fiscalía determine, ¿ya? Vuelvo a insistir en lo que decía ayer, en que me parece que las prerrogativas parlamentarias son sumamente importantes y cabe nosotros defenderlas en la cotidianeidad de nuestro trabajo. Yo preferiría que si invitamos al fiscal, sea el fiscal el invitado y no sea quien él se le ocurra, determine, en fin.
Y junto con eso quisiera insistir en la necesidad de intentar que el Ejecutivo y el colegislador nos acompañe en la mayor cantidad de proyectos posible. Y para eso yo le sugiero que tengamos esa política y que se le haga saber al Ejecutivo que sería estupendo que hubiera alguien del Ejecutivo instalado acá de manera permanente, porque me imagino que respecto a este tema tendrán mucho que decir, ¿ah? Entonces, estar funcionando sin el colegislador, que como nos ha pasado en otros proyectos de reciente tramitación, el gobierno tenga lo que a mí me parece que son unas políticas ambiguas respecto, por ejemplo, de proyectos que no protegen a la infancia, para ir a un caso reciente, y que el Ejecutivo bandea entre apoyar esos proyectos, intentar modificarlos, mandarlos al Tribunal Constitucional, una serie de cosas que no se entienden. Yo creo que sería mucho más claro todo si estuvieran aquí. Perfecto, diputada Giles. Sobre el punto, recuerdo que esta vez no se invitó al Ejecutivo, pero vamos a insistir para que esté presente y que lo invitamos. Y cada vez que invitemos a un representante de cualquier institución, vamos a poner en votación si podemos citarlo o invitarlo con la facultad de que designe quién puede venir. Antes de darle la palabra a la representante de la Fiscalía, llegó la mocionante del proyecto, así que dándole la bienvenida a la diputada Joana Ahumada, le vamos a dar la palabra. Diputada Ahumada. Muchas gracias, presidenta, y también agradecer a todos los diputados. Alcancé a escuchar que entiendo, se hizo un comentario respecto de que posiblemente hubiese un proyecto parecido o quizás en la misma línea. La verdad es que cuando se presenta el proyecto, que lo que busca es justamente hacer una modificación respecto de del beneficio de la irreprochable conducta anterior, justamente con los diputados presentes en ese minuto, también acordamos una indicación más bien sustitutiva, que era facilitar, de hecho, esta propuesta, que en el fondo es que aquella persona deba, de alguna manera, voy a leerlo porque lo colocamos como, la idea es colocarlo como una indicación, que deba acreditar su irreprochable conducta, y quien no pueda hacerlo, entonces no va a tener la posibilidad de hacer uso de aquello. Entonces creo que sería interesante saber si efectivamente hay un proyecto en esa misma línea, pero yo recuerdo que incluso el ministro, en ese minuto el ministro de Justicia también encontró y explicó lo importante y urgente que es que una modificación legislativa como esta hoy día pudiera avanzar para poder apoyar su trabajo. Esto es sumamente acotado, es casi... es un artículo único, de fácil despacho, es muy simple, pero tiene una tremenda injerencia e importancia, por lo cual yo insistiría en que se pueda dar el inicio de la discusión y ojalá también de una votación rápida, tanto particular como, general como particular, dada la importancia del proyecto, presidente. Eso un poco para aclarar la propuesta. Gracias. Gracias, diputada Ahumada. Lo que vamos a hacer es que, dado que tanto el diputado Longton como el diputado Alessandri señalan que esto ya fue aprobado en algún proyecto que ya despachamos, el secretario va a hacer las consultas, también nosotros vamos a hacer la consulta con el gobierno, y según eso vamos a ver si avanzamos o no en el proyecto, porque básicamente también tenemos que cuidar que los minutos que estamos gastando acá sean útiles. No obstante lo anterior, hoy día vamos a proceder a la sesión y vamos a darle la palabra a doña Tania Gajardo Orellana, que es subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, que viene en representación del fiscal nacional. Doña Tania Gajardo tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. Por su intermedio, señora presidenta, agradezco que se me haya concedido el uso de la palabra. Voy a comentar respecto de lo que se nos solicitó, una opinión del fiscal nacional, del Ministerio Público, respecto de este proyecto de ley. También recuerdo que en algún minuto dimos opinión en un proyecto por lo menos similar a propósito de lo que se discutía recién en la sala. Respecto de esta situación, la verdad es que para nosotros como Ministerio Público el proyecto de ley está ofreciendo una alternativa que solucionaría para la Fiscalía algunas situaciones que
lamentablemente son bastante más frecuentes al día de hoy que lo que eran hace 5 o 10 años atrás. Es por todos conocido, ¿cierto?, que tenemos dificultades para conocer la identidad de personas extranjeras que están siendo investigadas, imputadas o acusadas por diversos delitos. Esto porque no con todos los países, pero con ciertos países, en especial, por ejemplo, con Venezuela, que es un país del cual ha venido muchísima gente y tenemos bastantes personas siendo investigadas y un número importante de personas también privadas de libertad en el país. Es muy difícil lograr tener los antecedentes desde el país de origen. Entonces, este proyecto de ley en el que se modifica, ¿cierto?, el artículo 11, número 6, en el sentido de que no pueda aplicarse la atenuante de irreprochable conducta anterior si es que no se demuestra por parte de una persona, en este caso extranjera, si es que no se muestra su certificado antecedente en el que no tengan anotaciones pretéritas. Nos parece que está bien encaminado, que va en el sentido correcto, porque además, y en esto quiero ser muy enfática, es lo mismo que sucede con un nacional. Y de alguna manera el proyecto de ley lo que hace es buscar una igualdad ante la ley en Chile. Un chileno, para lograr que se le considere, ¿cierto?, la atenuante irreprochable conducta anterior, presenta su certificado antecedente, está en el sistema. Nosotros tenemos un muy buen sistema registral que favorece esto, digamos, en la práctica, pero es la persona que está siendo imputada o acusada de un delito quien prueba su irreprochable conducta anterior. ¿Para qué? Porque es la persona que va a aprovechar la atenuante, ¿ya? Quien la reclama, y para el provecho de quien está señalada en la ley, es quien prueba además esta situación. Entonces, para los chilenos es así. Y en el caso de los imputados extranjeros, lo que ha venido sucediendo en la práctica es que se asume que hay una irreprochable conducta anterior por parte de la gran mayoría de los tribunales, no son todos, pero la gran mayoría de los tribunales, por el solo hecho de que no se conoce su historia pretérita, no se tienen sus antecedentes penales anteriores. Y esto genera una desigualdad en el tratamiento respecto de los imputados y acusados nacionales, que de alguna manera el proyecto de ley vendría a resolver, ¿ya? En esto hay dos casos bien interesantes que fueron fallados en la Corte Suprema, uno del 2023 y otro del 2022. Si es que la comisión lo tiene a bien, nosotros podemos hacer llegar también estos antecedentes, que son dos casos que la Corte Suprema falló en sentidos distintos. En uno falló señalando que la irreprochable conducta anterior debe ser aplicable aun cuando no se presenten los antecedentes, indicando además que sería el Ministerio Público quien debe probar lo contrario, es decir, que sí tiene irreprochable conducta anterior. Y en otro fallo del 2022, la misma sala de la Corte Suprema señaló que sería un error de derecho asumir que existe la irreprochable conducta anterior cuando no se tienen a la vista los antecedentes. Esto ha provocado que los tribunales nacionales, ya sea los tribunales del juicio oral en lo penal o los juzgados de garantía, hayan recibido estas sentencias de la Corte Suprema y fallen de manera distinta. Hace un rato atrás, durante la mañana, nosotros consultamos a distintos fiscales del país, y en la gran mayoría de los tribunales del país se estima que hay irreprochable conducta anterior sin tener los antecedentes de la persona extranjera que está siendo imputada o juzgada. Y eso implica, como señalaba recién, una situación desigual respecto de los chilenos, y además en la sentencia de la Corte Suprema está de alguna manera alterando las reglas generales respecto de la prueba, porque el Ministerio Público tiene que probar que existió el hecho delictual y que la participación de la persona que está siendo juzgada ahí es una participación que sucedió efectivamente en esos hechos y que es una participación culpable. Pero el hecho de existir o no existir una atenuante que va a ser aprovechada por
un imputado no es una carga que tenga actualmente el Ministerio Público, y eso es así respecto de, por ejemplo, los nacionales. Entonces creemos que sí es un proyecto de ley positivo. Solo queremos hacer unas observaciones muy pequeñas, técnicas. En el proyecto de ley, en el boletín, se utiliza el vocablo ingreso clandestino, y la ley 21.325, que regula la migración, ¿cierto?, en el país, utiliza el vocablo ingreso ilegal, que es más genérico que ingreso clandestino. En ese sentido, creemos que debiera seguirse la misma nomenclatura, ¿cierto?, de la ley 21.325, que es la que regula justamente los ingresos legales o ilegales al país. Y otra materia que nos causó un poco de curiosidad, ¿cierto?, y lo observamos, si es que así lo tiene a bien la comisión, es que el mismo proyecto de ley señala que debiera también haber una modificación o realizarse una modificación en el artículo 454 del Código Penal, y en esta, tal cual como se señala en el boletín, la verdad es que no se entiende muy bien, porque hay dos aseveraciones negativas juntas, y quizás si solo se modificara el 11 número 6, con eso bastaría para provocar el mensaje, o perdón, para lograr el objetivo que señala el mismo proyecto de ley. Eso es todo lo que tengo, Presidenta, por informar y observar desde el Ministerio Público. Muchísimas gracias por darme la palabra. Gracias, doña Tania Gajardo. Bien, ¿alguna consulta? ¿Abro la palabra? Sí, diputado Lonto. Gracias. Bueno, agradecer a Tania nuevamente su aporte a los proyectos que tramitamos en el Congreso. Ha servido además de una inspiración a varios proyectos que estamos tramitando, así que agradecerles por su experiencia. Y en ese sentido, Presidenta, dos dudas. Tengo una primero en relación con la interpretación jurisprudencial respecto a la irreprochable conducta anterior de extranjeros de los cuales no se tienen los antecedentes. Por lo que entendí, la carga en algunas fallos judiciales recae directamente en el Ministerio Público. No así cuando el delincuente es un chileno, un nacional, donde la defensa tiene que probar esa irreprochable conducta anterior. Eso me parece que lo suficientemente claro para efectos de poder hacer los cambios correspondientes. Por eso creo que era importante ver si es que este proyecto ya está en segundo trámite. Y lo otro tiene que ver con la periodicidad en los cuales son enviados a nuestro país los antecedentes penales o no de migrantes. ¿Con qué país se tiene más problemas? Todos sabemos que con Venezuela es casi imposible, pero quisiera saber la experiencia con otros países y en particular, obviamente, con Venezuela, cuál es el nivel de dificultad, si directamente no les mandan los antecedentes en ningún caso, o bien en algunos casos sí, y qué ocurre con, por ejemplo, Colombia, Bolivia, Perú, Haití, que son las migraciones más recurrentes en nuestro país, y si el proceso biométrico... No, perdón, si es que el criterio Valencia en relación al no tener la identidad está siendo un criterio que está dando resultado en relación a los cambios legales que hicimos en el Congreso. Y por último, nosotros incorporamos la huella de ADN en la ley de reincidencia. Quisiera saber, en el caso de imputados extranjeros, quisiera saber si es que está activado eso, es decir, se está tomando la huella de ADN para ver si hay vinculación con respecto a otras investigaciones penales respecto a extranjeros que no se tiene su identidad. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputado Lonton. Tiene la palabra doña Tania. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias también por las preguntas. Respecto de los plazos y del envío de antecedentes por parte de otros países, si consideramos los países que mencionó el diputado Lonton, la verdad es que por lejos con Venezuela es con quien es el mayor problema, porque a veces directamente no llegan los antecedentes o a veces llegan muy tarde. E incluso hemos tenido situaciones en las que llegan antecedentes que no es muy sencillo conocer si realmente son de la persona que nosotros solicitamos, ¿ya? Podemos llegar incluso a cometer errores con antecedentes que han sido enviados.
Entonces, con Venezuela, por supuesto que es la situación más difícil en este caso. Con Haití también hay algunas dificultades por el sistema o el escaso sistema registral que se tiene en dicho país, aunque ya ha bajado la cantidad de inmigrantes haitianos, y también los inmigrantes haitianos representan un número menor de personas imputadas si lo comparamos con imputados venezolanos o colombianos. Si nosotros miramos otros países desde los cuales también tenemos una inmigración importante y también tenemos personas que están, por ejemplo, actualmente privadas de libertad o que tienen mayor incidencia en criminalidad, Perú es un país con el que tenemos una coordinación muy buena y bastante rápida, y Colombia también. Con Bolivia hemos pasado distintos momentos en ese sentido, pero Venezuela por lejos es lo más complejo en este momento para lograr tener estos antecedentes, y lo que sí le ofrezco a la comisión, si es que le es algo interesante, es que hay un convenio que surge a raíz del Mercosur, en el que se establece un certificado que es muchísimo más expedito, que se puede utilizar por los países miembros del Mercosur para este mismo fin, y les podríamos hacer llegar los antecedentes de cómo ha ido funcionando eso, porque tenemos que probar si nuestros tribunales nos van a aceptar ese certificado, que no es el mismo certificado de antecedentes que están acostumbrados a recibir por parte del país de origen. Entonces, eso es una novedad que tenemos de hace un corto tiempo atrás, y podríamos informar, si es que a la comisión le parece interesante, de qué se trata y cómo ha ido avanzando eso, y si ha sido recepcionado bien por nuestros tribunales. Eso respecto de lo primero. Respecto del criterio Valencia, que ya está también en la ley de reincidencia, ¿cierto? También se reguló ahí algo bastante similar. El criterio Valencia ha solucionado bastante el problema de la identificación, el problema de lograr obtener los datos biométricos de las personas que están siendo investigadas. Voy a poner un ejemplo para poder demostrar esto de acuerdo a la pregunta que nos hacía el diputado Longton. Hace un corto periodo de tiempo atrás, cuando sucedió esta situación de la fuga de esta persona imputada por el sicariato, ¿cierto? En Ñuñoa, de esta persona conocida como el Rey de Meix mediáticamente, el fiscal nacional ofició a Gendarmería para conocer cuántas personas actualmente estaban privadas de libertad y que no estaban registradas con un RUN y con sus datos biométricos. En ese momento, Gendarmería, cuando contestó, y esto salió en prensa también el mismo día, señaló que se trataba de aproximadamente 1.400 personas, que era un número excesivamente, demasiado grande de personas sin identificación, que no nos cuadraba porque nosotros ya llevábamos más de un año aplicando el criterio Valencia y además estaba en la ley. Dado esto, se generó una instancia de trabajo con Justicia y el Poder Judicial, el Registro Civil y Gendarmería, y se fueron revisando todos esos casos, y la verdad es que de esos solo uno, después se identificó que todas esas personas sí habían pasado por el sistema, solo que no se había hecho match entre sus identidades, y de esas solo una persona no había sido enviada a lo que se llama en la práctica el canje penal, que es tomar sus datos biométricos y tener un RUN. Entonces, el criterio Valencia lo que hizo fue bajar muchísimo el número de personas que no estaban siendo identificadas. Luego de eso se incorporó la ley de reincidencia, que ha ayudado muchísimo a mejorar esta situación, porque era solo uno de las personas que la Fiscalía no había enviado directamente a tomar los datos, y las demás personas eran aproximadamente 50 y tantas, que era que habían sido enviados desde el tribunal y no habían llegado los antecedentes. Pero es decir, ese número de 1.400 no era real, se ordenó toda la información y pudimos verificar que efectivamente tanto el criterio como su incorporación a la ley de reincidencia ha dado resultado, porque ha bajado de manera relevante el número de personas que no estaban identificadas dentro del sistema. Y por último, la pregunta respecto de la huella genética respecto de imputados extranjeros, yo tendría que enviar esa información, comprometerla, porque me gustaría poder darle los datos concretos de cuánto de eso ya está siendo operativo, dado que la ley entró a regir hace pocos meses atrás.
Eso podría comprometer para dar una respuesta con números y no estar diciendo algún dato que no esté correcto, si me lo permite, para poder verificarlo. Gracias, Tania. A ver, antes de seguir con la discusión, vamos a acordar algunas cositas. Primero, ya le solicitamos al secretario que nos chequee ahí internamente cuál es lo que efectivamente aprobamos ya en el otro cuerpo legal, y con eso vamos a determinar ya la próxima sesión cómo continuamos con la tramitación de este proyecto. En segundo lugar, le quiero solicitar la votación a la comisión, si le parece que para que hagamos esto más formalmente le enviemos un oficio al Ministerio Público solicitando los 2 puntos que nos ofreció Tania. Primero, el punto sobre información sobre esta forma de identificación o de certificado registral a través del Mercosur, y cuáles son los resultados que han tenido en tribunales, si se los han aceptado o no. Creo que eso es importante, que nos entreguen esa información y saber desde ya cómo va la aceptación de este mismo certificado por parte de los tribunales. Y en segundo lugar, la información que ofreció sobre la implementación de la huella digital por la ley de reincidencia. ¿Le parece, secretario? ¿Le parece a la comisión? ¿Sí? Acordado entonces. Y con eso vamos a ofrecer la palabra por última vez, ¿no? Ya, agradecer entonces a Tania su presentación. Muchas gracias, Tania. Y esta sería nuestra única invitada en este proyecto, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.